noches, queridos amigos, ¿cómo están? Los saludamos cariñosamente en este día miércoles 3 de mayo. Estamos a, ¿cuántos? 4 o 5 días de las votaciones para consejeros constituyentes. Ya estamos a poco tiempo del día D. ¿Ah? Entonces, tenemos que decidir. ¿Le queremos dar una derrota definitiva, darle con un palo en los dientes al gobierno de Gabriel Boric, o le vamos a dar un tanque de oxígeno nuevamente? Oye, saludo como todos los miércoles a mi querido amigo Tomás Yoserijol. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, ¿y tú? Un abrazo grande, Andrés. Un abrazo. Oye, tenemos hartos temas. Voy a saludar primero, tú sabes, como una tradición, a la gente que está conectada y que nos ha saludado. Está Luis 00, Juan Pablo Alfajeme, César Órdenes, Franco Milesi, Indio Europeo, Alejandra Labarca, Carlos Dodman, Alicia Santamaría, Nora Grimaldi, Jorge Calderón, Gloria Carvajal, Consuelo Ibáñez, Silvia Con, Pedro Hernández, Blanca Salgado, Bernardo Undurraga, Alejandra Aburto, Germán Mans, Sergio de la Torre, Still, Patricia Álvarez Labora, Andrea Smith, Daniel Yáñez, Miguel Ángel Cerda Better, Aurora 4310, Miriam Vallejos, María Jacqueline, Adriana Magri Olivares, Ana Luisa Morgues, Carlos Soto Dotman, ya lo había saludado aquí, mi querido amigo, Lili Ricci, Carmen Salinas, Víctor Pincheira, Patricio Castillo Fernández, Valdemar Kutz, Consuelo Ibáñez, Fabiola Pizarro, Cemento Loma Negra, Nobody, Alexis López Tapia. ¿Cómo estás, Alexis? Un abrazo a ambos, nos manda Alexis. Rodrigo Sepúlveda, Nelson Pérez, Ricardo Rosas. Ya estamos. Esas son las personas que hasta el momento nos han saludado. Un abrazo para todos ellos, un abrazo a los que se conecten a partir de ahora. Rodrigo Durán también nos está saludando. Y a los que vean este programa en diferido, que son muchas las personas que lo ven en diferido, varios miles de personas. Así es que, nada, partamos, Tomás, con la semana. Te voy a contar, no sé si tuviste, anoche hicimos un programa en este canal que invitamos al ex concejal Mauricio Smock de Recoleta, ex concejal de Recoleta, que compitió por la alcaldía de Recoleta con Daniel Jadwe en las últimas elecciones y perdió. Y tú sabes que Daniel Jadwe ganó con un 60 y tantos %, curiosamente teniendo como 14 querellas criminales, teniendo lleno de inmigrantes ilegales Recoleta, un basural increíble, está lleno de ratas, la comuna, es la verdad, no lo estoy diciendo porque Jadwe sea comunista, sino que la comuna está hecha un desastre, la delincuencia es terrible y ganó con un 60 y tantos %, una cosa muy insólita. Mauricio Smock, yo lo conocía porque yo había hecho un programa con él hace unos 2 años, donde él denunciaba irregularidades y delitos que está cometiendo Daniel Jadwe, de la cual Mauricio Smock, en casi todas las demandas, él es querellante. O sea, él se ha hecho partícipe como abogado en las demandas contra Daniel Jadwe. Bueno, ¿por qué toco este tema? Porque Daniel Jadwe, estos temas vienen ya de hace 6 años, más o menos, los primeros temas. ¿Ah? De hecho, las luces LED vienen hace 2 años, el tema del Valentín Letelier hace unos 3 años. O sea, tiene varias querellas desde hace mucho tiempo y por alguna extraña razón que yo desconozco, y a lo mejor tú conoces, Tomás, nunca lo han llamado a declarar, nunca ha sido formalizado Daniel Jadwe. Muy raro. ¿Por qué es raro? Porque el alcalde de Vitacura, el alcalde Raúl Torrealba, que es un alcalde de derecha, ahora ojo, a mí no me interesa que sea de derecha o izquierda, el que la hace la paga, el que metió las manos al cajón tiene que pagarla, es así de claro, sea de izquierda, de centro o derecha. Pero me parece muy curioso que en la fiscalía lo va a formalizar al alcalde de Vitacura, cuando esto pasó hace cuánto, unos meses atrás, y resulta que Daniel Jadwe es como un jabón, lo tratan de agarrar y ¡puc! Se escapa para arriba, para abajo, no lo pueden agarrar. Y a Torrealba ya lo van a formalizar. ¿Qué te parece este doble estándar de la justicia, Tomás? ¿Qué te parece también las actuaciones de Jadwe, que ya tiene un montón de demandas? Ojo, hay unos juicios que se hacen
los fallos van a salir el día 30 de mayo. O sea, el 30 de este mes ya se va a saber qué va a pasar con Daniel Jadwe. Así es que, ¿pero qué te parece este doble estándar de la justicia? Que a un alcalde de derecha lo van a formalizar inmediatamente, y a un alcalde comunista ha pasado 6, 7 años que no ha pasado nada y ha seguido siendo alcalde. ¿Sabes lo que pasa, Andrés? Yo no creo que es un tema de doble estándar. Yo creo que es un problema de captura judicial y captura de la fiscalía, y obedece a una cosa que afecta a varios. O sea, todos los alcaldes en Chile, hay una gran cantidad de alcaldes, yo diría, o sea, es grosera eventualmente, están con juicios por corrupción. Y la verdad las cosas es que es una cosa realmente impresionante. Y las peticiones de destitución por abandono de deberes o por alguna causa específica también están a la orden del día. Es una cosa que a mí me llama la atención, porque los municipios manejan recursos y al mismo tiempo tienen una cantidad de competencias que enredan enormemente. Ahora, paralelamente, las causas políticas en la fiscalía están detenidas. Aparte del caso de Jaime Orpis, no hay ningún otro caso actualmente, porque tanto la causa de Longueira, como también la causa de Meo, como también, ¿cómo se llama? Esos dos son los más groseros. Llevan 8 años formalizados, ellos están formalizados, pero las causas están paradas. Sí. Al punto que recién la Corte de Apelaciones llegó y abrió sumario para llegar y preguntar por qué estaban paradas estas causas, pero están paradas. Y la verdad de las cosas es que es grosero el tema eventualmente. Entonces, tú me dices a mí el doble estándar, porque ahora eventualmente Torrealba es probable que termine formalizado. Es que no dice nada que sea formalizado. Eso es lo que quiero tratar de decirte. Porque lo van a formalizar y van a parar el juicio. No van a seguir persiguiendo investigación. Sí. En el Biobío, hoy día, la Fiscalía dejó de perseguir la responsabilidad por el asesinato del niño, ese Tomasito. Entonces, sí. Dejó de perseguirla. Eso es una Fiscalía que opera mal. ¿Ya? Y la verdad las cosas es que esta cosa de llegar y justamente dar una pirotecnia, por así decirlo, y eso es lo que está haciendo Ángel Valencia, que va a lograr formalizar a Raúl Torrealba, no, o sea, sí, pero no es suficiente, por así decirlo, porque esa fiscalía no está armada con el objeto de ganar juicio. Esa es la verdad. Y nunca ha tenido presión por llegar y ganar. Fíjate que el caso de Carlos Ominami eventualmente terminó en una prescripción, ¿ya? Entonces, lo que yo te quiero decir por el timbreo de facturas, por así decirlo. Sí. Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir, efectivamente, es de que, además, en el caso LED, que es el que más o menos conozco, están involucrados cerca de 13 alcaldes. Sí. No solamente Daniel Jadwe, está involucrado, está nada menos que involucrado Rodrigo Delgado, actualmente, sí. De Estación Central, el exministro del Interior, que hoy día es candidato a constituyente, eventualmente. Y la verdad de las cosas es que, es más, en el caso LED es lo más grave, porque Jadwe acudió a Sabas Chaguán para que actuara como un abogado de él al comienzo de que se dieron a conocer, hace ya un par de años, esto fue antes de la primaria, se dieron a conocer las escuchas con Jadwe, abogado, con gente de Itelcom, y esas escuchas las que se perdieron ahora. Se perdieron y se extraviaron ahora y hicieron todo el aspaviento de que van a hacer un sumario para que descubrir eventualmente las responsabilidades en esa irregularidad. Pero lo cierto es de que Jadwe... Disculpa, Tomás. Tú sabías que una de las cosas que llama poderosamente la atención es que la Fiscalía, a través de la PDI, obtuvo montones, centenares de escuchas. Y se perdieron solo las de Daniel Jadwe. Bueno, por lo mismo. Lo que te quiero decir es que sea evidente por cómo se perdieron eventualmente. Eso es una cosa que no cabe la menor duda. Si lo que yo te quiero tratar de explicar en esta vuelta es de que Jadwe tiene una captura de la Fiscalía. Eso es una cosa que es evidente. Y no solamente es evidente eventualmente, sino que el hecho de que se pongan al tapete estos extravíos y se haga el aspaviento de los sumarios, le genera un costo político. No necesariamente judicial, pero genera un costo político, porque estamos con cuento que el tipo está desprestigiado. O sea, yo lo que quiero tratar de decirte es que hoy día es muy difícil que Jadwe no tenga un costo político asociado actualmente a
a ¿cómo se llama? Al abuso que él tiene. Y yo te diría que en el gobierno pasado, Sebastián Piñera lo protegió. ¿Para qué te voy a decir lo contrario? Yo tengo la impresión de que Rodrigo Delgado, mientras fue, ¿cómo se llama? Ministro del Interior, lo protegió. Lo protegió. Así que no era solamente una dinámica de esa bachaguán con la fiscalía, sino que había un interés de parte del gobierno de Piñera de tenerlo ahí, tenerlo amenazado con una querella eventualmente o amenazado con un juicio penal, pero que no se concretara. Y de esa manera tenían un candidato comunista que prestaba un servicio a Lavín. Si te repito, la estrategia de haber levantado a Jadwe ni siquiera fue del PC al comienzo, fue de Lavín. La estrategia fue del gobierno de Sebastián Piñera de levantar un competidor que se iba a presentar de una manera que era tan impresentable que iba a ganar Lavín. Claro. Y ya sabemos lo que eso pasó actualmente. Perdió Jadwe, perdió Lavín. ¿Te fijas o no? No, ninguno de los dos. Pero lo que te quiero tratar de decir eventualmente es que no fue nunca sincero esa investigación. Nunca. Y no lo veía hasta el día de hoy. No lo va a seguir teniendo. Entonces, cuando yo veo todo el show que hace Ángel Valencia, no le creo nada. Fíjate que el fiscal que hoy día pidió la formalización, la audiencia de formalización de Raúl Torrealba, es efectivamente José Luis Pérez Calaf. Y te voy a decir que hace pocos días atrás, en estos artículos que Ángel Valencia y su equipo de prensa mete en La Segunda o en otros diarios eventualmente, anunciaba que José Luis Pérez Calaf va a salir de la fiscalía de aquí a febrero del próximo año. Así que esto es probablemente una de las últimas cosas que hace un fiscal que Ángel Valencia quiere cambiar. ¿Ya? Ah. Entonces, yo lo que te quiero dar de plantear a ti con toda sinceridad, que todo este show yo no me lo compro. Yo no me lo compro. Hay un deterioro en la gestión comunal que es grosero. Quinta Normal, Estación Central, Recoleta, Vitacura, la que tú quieras. Mira, el municipio que tú elijas vas a tener. Y ahí eso se enmarca también en lo que pasa con Iracy Hasler. Entonces la Iracy Hasler eventualmente se aprovecha de esto. Si lo más grave Iracy Hasler eventualmente de que finalmente va a haber un enredo de discusión de quién supo, quién no supo, quién asumió la responsabilidad y quién va a ser el hilo más delgado. Pero lo más importante es de que ella sigue a cargo de un municipio que va a ser objeto de una demanda de indemnización de perjuicio por parte de la constructora. ¿Te fijas? Entonces tú comprenderás de que no es legal esa disputa judicial y eso a la larga genera un clima de desconfianza y un clima político en contra de ella que es grosero. Entonces tú tienes dos alcaldes comunistas en comunas importantes de Santiago, la más importante, que es la capital, ¿ya? Y además Recoleta, que son un pescado. ¿Y tú crees que al PC le importa? Mira, el PC invierte más en la defensa de Iracy, Hasler y Jadwe de lo que invierte en defender el gobierno de Boric. ¿Ya? Si no le importa el gobierno de Boric, le importa Iracy, Hasler, le importa Jadwe, si lo demás no le importa un bleo. Entonces, aquí hay un problema de voluntad política. Y esa voluntad política depende de un gobierno. Y no esperes que este gobierno va a perseguir a Daniel Jadwe. No lo va a perseguir, porque no le interesa perseguirlo. Y no va a perseguir a Iracy Hasler. Tampoco, porque no le interesa perseguirlo. Si tú vas a tener todo este show, que la única manera de hacerlo valer va a ser políticamente. ¿Te fijas? Va a ser efectivamente en la elección municipal que va a ocurrir el próximo año, por así decirlo. Ahí vas a tener que llegar y justamente echar a andar toda la fuerza que tú tengas. Y la verdad de las cosas que yo veo más fácil votar a la Iracy Hasler. Yo creo que ella no tiene ninguna posibilidad. Yo creo que ella ha quedado muy desprestigiada y el deterioro es muy evidente. Pero la maquinaria política que tiene Jadwe adentro de esa municipalidad en Recoleta eventualmente es feroz. Y la verdad de las cosas que está por verse, si es que hay capacidad política para llegar y competir con él de un modo que pueda llegar y ser desequilibrante. Y eso tiene que ver, Andrés, nuevamente con lo que te dije de Piñera. Chile, vamos, todas estas peleas las usa medias, muy oportunistas. Porque en el fondo golpea, pero por detrás se pone de acuerdo. Es lo que hace Juan Sutil con la Iracy, con el gobierno, pero se pone, defiende a la Iracy Hasler, defiende a la ministra del Trabajo, defiende eventualmente la dinámica del gobierno. Tú no tienes actores políticos realmente interesados en limpiar nada.
son tipos que usan estas cosas como una especie de debate público eventualmente, pero que en el fondo se compensan por privado. Y eso es lo que tiene, hoy día Chile vamos muy en la estacada, por así decirlo. O sea, como grupo político está muy desprestigiado actualmente, desde el plebiscito de salida en septiembre del año pasado actualmente, porque los tipos no dan la imagen de verdaderamente ser sinceros en el rol opositor que tienen. No lo tienen, están en otro juego, por así decirlo, ¿te fijas? Y eso es una cosa que hay que entenderla. Están en otro juego, toda la razón. Oye, te voy a contar una cosa, el concejal independiente de la Municipalidad de Santiago, el señor Juan Mena, dio una entrevista a unos medios internacionales, Tomás, hace poco, hace un par de días atrás, y dijo que estaba lista la solicitud de destitución de la alcaldesa de Santiago y va a ser presentada esta semana. Dice que en un principio tenían 4 votos, necesitaban 3 votos, tenían 4 votos y uno de los concejales se echó para atrás, pero hay 3 votos, estarían los 3 votos para destituir a la alcaldesa, lo aseguró en un medio, en un par de medios de prensa internacionales. Así que probablemente tengamos alguna sorpresa en relación a Iracy Hasler por todo este escándalo de la clínica Sierra Bella, que ha sido francamente, te digo, escandaloso, ha sido brutal el escándalo, y la señora Hasler se ha manejado tan erráticamente. Primero culpaba a uno, después culpaba a otro, después se culpó, después ella dijo que revisó, después que no revisó, que los concejales tuvieron toda la información, después que no, después fue un desastre realmente. Después que ella... Es que te voy a contar una cosa, porque yo cuando era diputado y en mi primera gestión hice todo lo posible y lo logré por destituir al alcalde de mi comuna de Peñalolén. No ha sido un Fernando Castillo en La Reina, que era como una especie de vaca sagrada, por así decirlo, y además me había llevado y una persona quería por temor y cristiano, ¿no? Nunca hubo discusiones sobre la gestión de don Fernando. Pero sí en Peñalolén lo había con respecto al alcalde que me tocó a mí, que era demócrata cristiano, que era Carlos Echeverría. Y yo había logrado ser efectivamente electo candidato a diputado y ganamos la diputación. Y yo empecé a ver irregularidades en esa comuna muy al comienzo y me crucé con ese alcalde. Y me crucé con un camarada de mi partido por este efecto eventualmente. Y claro, yo no renuncié a ese punto, sino a que hasta lo destituyeran. Incluso yo me recuerdo que en la Contraloría en ese entonces era subcontralora o tenía un rol, una mujer que había ejercido como secretaria de Lucía Iriart en el régimen militar. Y yo me acuerdo cuando la fui a ver eventualmente, era evidente que ella y yo veníamos de culturas políticas distintas. Y la verdad la cosa es que yo insistí en la necesidad de llevar estas investigaciones de tal modo que se pudiera hacer bien para descubrir lo que estaba ocurriendo. Claro. Estaban ocurriendo 2 cosas, que eran efectivamente unas alteraciones del plano regulador al mismo tiempo para llegar y justamente favorecer a empresas en donde el alcalde tenía participación, y estaban ocurriendo unas irregularidades con unos contratos de suministro de zapatos escolares que la municipalidad estaba comprando para regalar como un subsidio a estas familias pobres, por así decirlo. Y yo me di cuenta que había una sobrefacturación en esos contratos. Entonces, yo intervine hasta que se logró establecer eventualmente de que las irregularidades se constataron y se destituyó. No pudo continuar. Y yo me acuerdo cuando yo tuve estas discusiones adentro de la democracia cristiana, porque yo además era vicepresidente de la democracia cristiana, con Alejandro Foxley eventualmente. Y Alejandro me decía, ¿por qué quería hacer esto? Entonces le decía, porque esto es un desastre, le decía Alejandro, efectivamente, esto es un problema mayor. Entonces me dijo, pero tú te das cuenta que tú al destituirlo corres riesgo tú de ser reelecto. Me da lo mismo, le dije. Me importa un bledo, le dije. A mí me importa un bledo, pero la verdad las cosas es que este gallo hay que llegar y sacarlo. Y hay que sacarlo y no voy a sesgar hasta que lo saquen, por así decirlo. Y lo sacaron, por así decirlo. Entonces, yo sé, ¿por qué te cuento toda esta historia? Lo que te cuento es de que cuando ocurren estas cosas, la persona que lleve adelante estas investigaciones va a estar muy sola. Porque los cruces de intereses, las lealtades cruzadas que hay en estos casos son feroces. Y no tienen frontera política. Sí, por eso eventualmente Jadwe acude eventualmente ¿cómo se llama? A Sabachaguán, porque son parte de la misma colonia palestina,
Por eso las lealtades con Rodrigo Delgado, la misma cosa actualmente. Por eso te vas a encontrar con... Y eso es lo que te va a pasar en la Municipalidad de Santiago. Hay una concejal que entró como tal por la lista de Iracy Hasler, por la lista del Frente Amplio, y se descorazonó, se le distanció, llegó a la conclusión de que esta cosa era un desastre, y ahora ese municipio tiene un problema político interno. No solamente tiene... Fíjate que tenía además... No solamente el tema Sierra Bella, tenía un problema con los funcionarios. Y no solamente tenía un problema con los funcionarios, sino que tiene un problema político ahora adentro de su consejo. Entonces, lo que yo te quiero llegar y decir eventualmente es que no va a salir bien ese conflicto. Entonces, ¿qué ocurre? Si un gobierno quiere llegar y darse cuenta del problema tóxico que eso significa, porque es tóxico, es absolutamente tóxico, lo que hace es que le dice al PC, sabes que más esta mujer no puede llegar y continuar ahí, cambiémosla. Eso es lo que hace cualquier gobierno. Eso es lo que hace cualquier cosa. Además, le dice al PC, a ustedes no les conviene tenerla ahí. Aquí lo que conviene es llegar a instituirla y reemplazarla por otra persona actualmente. Y un gobierno tiene el poder como para persuadir políticamente en esa dirección. Y tiene capacidad para poder hacerlo. Además, les hace ver de que es impresentable desde un punto de vista electoral, porque este tema no va a bajar, va a seguir todos los días en la prensa, lo va a perjudicar y políticamente va a ser inviable. Es lo mismo que le ocurrió a Ángel Valencia cuando fue a esa comida a la casa de Andrés Chadwick, cuando fue antes de ser seleccionado por Gabriel Boric como candidato al Senado para que lo ratificaran como fiscal. Y es lo mismo, son besamanos que hacen con el objeto de decir, ¿sabes qué más? No te voy a tocar los dos temas que efectivamente era inevitable que estuvieran arriba de la mesa, independientemente de que se dijeran explícitamente o no, eran el tema de Torrealba y el caso de Sebastián Piñera del acuerdo que se suscribe fuera de Chile respecto de Dominga y las condiciones de la transacción. Esos eran temas que inevitablemente iban a tarde o temprano a llegar a la fiscalía, por así decirlo. Entonces, yo lo que te quiero plantear es de que un gobierno esa cosa la hace bien, no la hace mal, no la hace para blindar la impunidad, sino que la hace con el objeto de decirle a Guillermo Teller, un presidente o un ministro con peso, le dice a Guillermo Teller, esta cosa la tenemos que resolver. Y la tenemos que resolver y a ustedes no les conviene llegar y tener a esta persona. Elígeme a otra persona, ponme a otro comunista ahí por último, pero ponme a un comunista que limpie esta lecera actualmente y cambiemos esta niñita actualmente. Eso es lo que hace cualquier persona con criterio. Cualquiera. Pero estos gallos no lo hacen así. No lo hacen así porque viven de una especie de comparsa, de zanahorias y garrote. Viven de una extorsión mutua y amistad mutua. Viven diciendo, oye, me pegaste un palo, ahora compénsame el palo, ahora dame otra cosa eventualmente, yo te voy a hacer nanaya ahora, yo te pegué, ahora te voy a hacer naná. Esa cosa es perversa, porque ese diseño es lo que tiene el sistema hoy día absolutamente en jaque, no funciona. Sí, no, de acuerdo contigo. Oye, Tomás. Ahí dice, mira, Francisco dice sobre el celular. Hoy día, Bolsonaro en Brasil, donde estás tú, tuvo de parte de la fiscalía actualmente un allanamiento que le allanaron más de un celular. Le allanaron no sé cuántos celulares, da lo mismo. Pero aquí, la pinturita, mi chinchosita, como yo la llamo, yo la llamo mi chinchosita, la Iracy Hasler eventualmente, llegó y tomó la decisión de no entregar el celular y mintió, porque dijo que ella no tenía un celular de la municipalidad, sino que era un celular personal de ella. Mentira, era de la municipalidad. Y el problema está en que olvídate de qué es lo que encuentran en ese celular, porque finalmente lo entrega. Da lo mismo lo que encuentran. El solo hecho que ella haya dicho que no y después que sí, la perjudica actualmente, porque la coloca en mala disposición, hay algo que esconder. Entonces ella llega y anuncia que no solamente entregó el celular, sino que entregó sus cuentas bancarias. Y tú comprendes que las cuentas bancarias nadie se las pidió. Si nadie está diciendo que ella necesariamente tuvo una ganancia patrimonial eventualmente con la estafa. Si tú puedes hacer una estafa sin ganancia personal, la puedes llegar y perjudicar a través de una administración fraudulenta o desleal del municipio que te corresponde hacer, en beneficio de otro, por así decirlo. Lo puedes hacer perfectamente bien. Entonces ella dice, entrega actualmente estos celulares. Y llega y dice que no solamente entrega el celular, sino que entrega sus cuentas corrientes y entrega efectivamente su libreta de ahorro a la vivienda. Tú comprenderás que
la niñita gana cerca de 10 millones de pesos actualmente. ¿Qué importa su libreta de ahorro de la vivienda? Es como, ¿te fijas? Es bastante absurdo, ¿eh? Es ¿Te das cuenta? El show es un show muy irritante. Eso es lo que te quiero decir. Es muy irritante porque supone que la gente es imbécil. Esa es la verdad. Sí, sí, es un show bien barato, ¿eh? Bien barato el show. Sí. Oye, Tomás, se anunció ayer la caída del IMASEC en un 2,1% negativo. Bueno, y al desglosarlo, ¿no es cierto?, el IMASEC, cuál fue, por qué se produjo este efecto, lo más afectado fue la minería, ya sabemos todos por qué, hay una incertidumbre súper grande en relación a la política nacional del litio y en relación a la aplicación de los nuevos royalties que está proponiendo el gobierno, y además hubo una caída bastante notoria del comercio, lo cual eso habla de que la gente está comprando menos por efectos de la inflación. Está complicado el panorama económico, sigue complicado, y esto deslegitima totalmente el discurso de Marcel, que dio hace 2 meses atrás, cuando dijo, ya Chile tocó fondo, ahora viene la recuperación. Y cada vez, oye, el desempleo subió. O sea, después de que... el relato de Mario ha sido un relato del siguiente tenor, porque él cuando se habló, este es el IMASEC de marzo, y cuando se habló de, esto fue cuando le dio buena cifra al IMASEC, superior a la expectativa en enero. Él advirtió de que los IMASEC de febrero y marzo venían malos. El problema es que no venía tan mal como llegó. No, jamás. Llegó peor que lo que efectivamente le había estimado. Y la verdad, las cosas es que él siempre ha tratado de hacer una venta. El otro día hubo una entrevista en La Segunda, hace una semana atrás, a un amigo de él, que depende de la Raín Vial, que era Leonardo Suárez, que llegaba y poco menos colocaba en contexto cómo hay que juzgar a Mario Marcel. Y hay que juzgarlo sobre la base de la embarrada que debió haber ocurrido y no ocurrió. Ese es el alegato de los gallos. Los gallos dicen que esto no ha sido positivo, viene una desaceleración, viene una caída, pero no va a ser tan terrible como la que se esperaba. Ese es todo el planteamiento. El problema es que la caída es mayor a la que ellos han dicho. Es mayor. Y nos están encontrando, porque esto se esperaba que se iba a hacer sincerar en agosto. Se iba a sincerar más hacia final del año, por así decirlo. Y se está sincerando ahora. O sea, la caída del producto, la inflación, y al mismo tiempo, ¿cómo se llama? El desempleo. Que son las 3 cosas que eventualmente tú podrías decir que aprietan los zapatos a la gente. Eventualmente tú tienes en este instante un país que efectivamente tiene un malestar. Y eso es una realidad. O sea, tú tienes cerca de 1 millón de chilenos sin pega, sin trabajo. Y la verdad de las cosas es que están efectivamente en una condición bastante precaria, por así decirlo. O sea, cuando tú tienes eso, las expectativas te cambian. O sea, hoy día tú ya tienes un problema político, pero las expectativas económicas también son malas, no son buenas. Y este gobierno depende de esas expectativas con el objeto de cambiar la cifra. Y la verdad las cosas es que no le está funcionando esa expectativa, porque no convence. ¿Te fijáis? No es un gobierno que convence. Ya ahora, Mario Marcel venía saliendo de 2 derrotas. Venía saliendo de la derrota de la reforma tributaria, que se la rechazaron. Y en segundo término venía con un debilitamiento político, producto de esta especie de dupla que tenía con la Carola Tobar y con la cual dirigían el gabinete completo. Sí, hoy día, Carolina Tobar está muy deteriorada. Y aparte de que ella está deteriorada, Mario Marcel también está deteriorado. Hoy día, Mario Marcel discutió con aquellos que le exigen eventualmente el cumplimiento del CAE. Y la verdad de las cosas es que con los únicos que están discutiendo verdaderamente es con su propio gobierno, porque fue este gobierno el que generó la expectativa de una condonación del CAE. ¿Te fijas o no? Además, los profesores han llegado y dicho que van a alegar por la deuda histórica. Tú tienes una situación en este momento en donde nadie te va a quedar esperándote para que tú simplemente saltes el año apretando. Tú tienes una elección en 4 días más, una elección general en donde el gobierno le va a ir mal. Y lo que ha hecho este gobierno hasta ahora, fíjate que ayer lo mostraba una crónica, es tratar de independizar el resultado del domingo del desempeño del gobierno, cuando no es posible hacer eso. El gobierno va a tener una derrota porque esto va a ser un plebiscito a la gestión del gobierno, le guste o no le guste. Y va a haber una presión para llegar y decir, ¿usted pretende seguir gobernando igual? Con el mismo gabinete, con el mismo equipo, con la misma minoría, por así decirlo. Eso es lo que ocurrió después del 4 de septiembre del año pasado.
si bien hizo un cambio de gabinete, la estructura general del gobierno continuó exactamente igual. Y no cambió nada para el gobierno, no cambió la agenda, no cambió las decisiones, no cambió realmente nada. Hizo ahora un cambio de gabinete hace un poco más de un mes y la verdad de las cosas que era decorativo ese cambio de gabinete. Entonces hay una expectativa para que haya otro cambio de gabinete. Y resulta que tienes por lo menos 7 ministros que ya venían cuestionados anteriormente y se le agregan a esos 7 ministros la ministra de Salud, ¿ya? Porque tiene una pelea con Gabriel Boric eventualmente, ya no solamente personal, sino que tiene respecto del manejo de la ley corta sobre el tema ISAPRE, y tú tienes al mismo tiempo una discusión en el gabinete, en el equipo político, respecto del desempeño, sobre todo el ministro de Hacienda y la ministra del Interior. ¿Te fijas, pequeño? Y yo en esta vuelta, yo soy más condescendiente, te voy a decir, con la Carola Toá de lo que soy con Mario Marcel, porque yo nunca he estado de acuerdo con la política de Mario. Mario nunca se debió haber sumado a este gobierno. Nunca. Nunca. Jamás. Nunca. Y se sumó y en realidad le está fallando eventualmente el manejo y le va a ir fallando cada vez más. Pero yo he tendido no a defender a la Carola Toá, porque creo que no lo ha hecho, o sea, en general ha cometido errores, pero la están defenestrando, Andrés, la están defenestrando internamente. Le están quitando piso. Y ahí tú tienes eventualmente que las personas que la han enredado han sido Luis Cordero, Ángel Valencia, ha sido el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, la han enredado en el tema eventualmente de orden y seguridad, la han enredado eventualmente en temas que en el fondo, por eso se tomó unos días de vacaciones, porque llegó hoy día. Entonces hasta ahora eventualmente ha estado fuera de la pantalla y tiene una interpelación parlamentaria poco tiempo después de la elección. Y esas interpelaciones tienden a debilitar a los ministros. Si yo te digo el tiro, ¿por quién reemplazan a la Carola Toá? ¿Quién cumple un rol político en una coalición, en un gobierno que tiene 2 coaliciones, 2 almas, que en el fondo se odian? Se odian. Y no tienen ninguna, mira Andrés, no tienen ninguna pretensión de dejar de odiarse. Ninguna. No tienen ninguna pretensión, después del día lunes, les vaya bien o les vaya mal y les va a ir mal, no tienen ninguna pretensión los tipos actualmente de cambiar su pelea interna. Ninguna. Entonces tú tienes que todos vamos a estar observando esta cosa actualmente mientras el gobierno va a tratar de hacer cambios menores. Ofrecerá la cabeza de la ministra de Salud. En una de esas ofrece la cabeza de la ministra del Interior. Pero se va a resistir Gabriel Boric de ofrecer la cabeza de su ministra de la Mujer, de su ministro de Seguridad Social, Giorgio Jackson, el de Economía, Nicolás Grau, el de Minería, que te quiero decir que una vergüenza, la Hernando, la Marcela Hernando, es su ministro actualmente de Agricultura, que es amigo mío, pero que tú comprenderás, no funciona en esta vuelta. No. El nombre del ministro de Energía, actualmente, que es Diego Pardo, y, ¿para qué te voy a decir? El ministro de Educación, que es una vergüenza ese ministro, entonces, tú comprenderás, el ministro de Educación no tiene presentación. Y si tú sacas a Giorgio Jackson, tienes que sacar al ministro de Transporte, porque no hay uno sin el otro, ¿te fijas, no? O sea, Juan Carlos Muñoz depende de Giorgio Jackson más que depender de Gabriel Boric. Por eso lo has visto a todos estos ministros en cuestión, los has visto tratando de hacer aspavientos ahora. Recién Juan Carlos Muñoz apareció dando información sobre una restricción vehicular permanente. Tú has tenido actualmente a Nicolás Grau peleando con Elon Musk. Tú has tenido actualmente ¿cómo se llama? Que fue caricaturesco, fue pintoresco esa disputa. ¿Te fijas? Pero porque era ridículo los dos, a mí no me cae bien el otro, ¿eh? Si no te verdad en este punto, no te voy a defender el otro, pero llegar y prestarte para esa farándula política actualmente, a mí yo lo encontré ridículo, por así decirlo. Entonces, estos tipos en este momento tienen un gobierno que no tiene conducción, no tiene diseño estratégico, no tiene objetivo y cambia todos los días. Su relato, su discurso, todos los días. O sea, en febrero teníamos a Boric el guía turístico, después de los incendios. El de la Federación Estudiantil, que se iba al sur para los incendios, después el guía turístico. Después del guía turístico tuvimos Winnie the Pooh. Después de Winnie the Pooh, tú tuviste el perro contra la delincuencia, que lo ha intentado hasta ahora, porque después se metió en una disputa con respecto a las barras bravas en los partidos de fútbol.
Entonces él dice, él va a descubrir al tipo, casi como si que fuera una especie de sheriff. ¿Te fijas o no? Lo va a descubrir. Es lo mismo que dijo para cuando murió Rita Olivares, cuando estaba en la cumbre en República Dominicana. Cuando tú tienes esa falta de consistencia en la figura presidencial, esto es un desastre. O sea, yo te quiero decir efectivamente de que no tienes los incentivos correctos. ¿Y quiénes deberían estar poniendo los incentivos? La oposición. Pero la oposición no hace su pega. Eso es lo que te quiero decir. Se han fabricado actualmente una convención constituyente que yo supongo que lo vamos a hablar en un momento más respecto de las elecciones. No quiero centrarme ahí, pero en el fondo no tienes incentivos para que esta cosa cambie. Todo lo contrario, tiene gente tratando de en el fondo ayudarse para llegar y que esta cosa no se les desarme completamente. Esa cosa es fatal. No, fatal, total. Oye, pasando a las votaciones de este domingo, 7 de mayo, que espero que sea masivo la concurrencia de las personas, que cumplan con su obligación cívica. Fíjate que Tagle, el director del CERVEL, informó hoy día de que no van a haber observadores internacionales en la elección de consejeros constituyentes. Dice, según él, dice que se hizo la invitación, pero que dice que no hubo interés por parte de los organismos internacionales por esta votación. ¿Qué opinión te merece esto, Tomás? ¿Será que realmente lo invitaron y no hay interés en los organismos y en los medios internacionales por cubrir esto, por observar esto, por ver que esto se haga en forma transparente? ¿O es que realmente no se han hecho los esfuerzos los esfuerzos reales para que vengan observadores internacionales? ¿Y tú le ves alguna gravedad a esto? ¿Que no vengan observadores? La verdad que mis opiniones sobre Andrés Tagle son conocidas, las vengo repitiendo a lo menos desde el 2020. Yo lo encuentro un guatón incompetente. Y un guatón incompetente, culpa de la UDI y culpa de Sebastián Piñera. Esa es la verdad. Y es un guatón incompetente porque apareció en la UDI como una especie de experto electoral, que no lo fue nunca. Nunca. Andrés Tagle es un ingeniero comercial que se entró al primer gobierno de Sebastián Piñera como lobista del grupo Security en temas de pensiones. ¿Ya? Y lo metieron ahí al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, adentro un puesto menor, eventualmente como consultor, y después aparece este supuesto experto electoral. Y lo metieron al CERVEL. Y este guatón incompetente es un problema, porque además él es el que enredó la plancha presidencial el 2020. Yo tuve una discusión con él, efectivamente, que no es menor, eventualmente, que representó la necesidad de interponer recursos, porque este tipo, por sí, ante sí, un día domingo en la noche, llegó y metió a Marco Enrique Minami al padrón, cuando no podía, porque estaba procesado justamente en el caso que te mencioné al comienzo del programa. Exactamente. No podía. Y le dio lo mismo, lo metió. Entonces, yo te quiero decir que este sujeto realmente es un problema. Pero además tuvieron otros problemas más. O sea, yo te quiero decir efectivamente que lo que ocurrió con la notaría Patricio Saldívar y que dejó abierto la cuestión de cómo se había inscrito la lista del pueblo a la candidatura a la convención constituyente, porque estaban todos en esa notaría, todos estaban en esa notaría y estaba muerto el notario, O sea, eran firmas fraudulentas que se hubieran caído todas esas candidaturas. Y el tipo fue un ente. Lo mismo hizo con respecto a la candidatura de Fernando Atria a la Convención Constituyente, porque para ese efecto eventualmente hizo un chanchullo eventualmente respecto a la interpretación de lo que era la ley Saldívar en cuanto antidíscolos, ante una ley que promovió Andrés Saldívar siendo senador eventualmente para llegar y evitar díscolos políticos que te extorsionaban con su renuncia para postular como independiente. Les dio unos plazos. Y Andrés Tagle modificó criterios que habían sido invariables solamente para llegar y justamente salvar a Fernando Atria, que estaba inscrito en un partido en formación hasta esa fecha. Sí. Y tú comprenderás que después cambia el criterio cuando se tocó la disputa entre Franco Parisi con Gino Lorenzini, porque lo que te llevaba a reafirmar a Franco Parisi en la papeleta, te votaba Gino Lorenzini, y lo que, si hubiera sido al revés, si tú defendías a Gino Lorenzini, se caía Franco Parisi.
Entonces el tipo cambió los criterios como le dio la gana. Y la verdad de las cosas es que yo tengo la peor opinión de su manejo. Y no solo de él, sino que también de Alfredo Joinant. Hace pocos días atrás, porque Joinant interviene como le da la gana. Este es un sujeto que está en el directorio del CERVEL y opina política. Hace pocos días atrás empezó a llegar y justamente cuestionar a Tomás Mochati, fíjate. A Tomás Mochati. Y da lo mismo, porque cualquiera tiene derecho a cuestionar a quien quiera, por así decirlo. Pero ¿qué se imagina el tipo que debería... O sea, si hay alguien que se puede cuestionar, es Alfredo Joinant, ¿te fijas o no? Pero él no acepta eso porque es de teflón. En alguna época este tipo estaba dentro del CERVEL y al mismo tiempo estaba en televisión nacional en programas políticos. Hasta que después alguien se dio cuenta que esa cosa no tenía presentación, lo sacaron. Pero este tipo realmente, además te quiero decir una cosa, el problema es cuando se vaya Andrés Tagle, entra Joinant. Así que vamos a tener a Joinant de presidente del Consejo del CERVEL. Entonces, yo lo que te quiero decir es que la credibilidad del CERVEL está por el suelo. Entonces, ahora enredaron con respecto a los cambios domiciliarios. O sea, sí, y yo soy uno de ellos. Tú has de saber que yo soy uno de ellos, para que tú sepas. No te puedo creer. Uno de los 7.000 que fue así cambiado al tuntún respecto de la vez anterior, porque la vez anterior lo que hicieron eventualmente era georreferenciar los domicilios. Entonces ya, cambiaron los domicilios con un criterio de georreferenciación. Pero ahora lo volvieron a hacer para algunos. Entonces tú tienes gente que ha cambiado ya sucesivamente más veces eventualmente y está muy confundida. Yo soy uno de ellos, yo puedo llegar y saber, me da lo mismo eventualmente, pero tú comprenderás que hay gente que no le da lo mismo porque no lo ve, no está al tanto, y tú comprenderás que de alguna manera es un problema, por así decirlo, ¿te fijas? Entonces este es un sujeto que es imposible ejercer responsabilidad porque, como te digo, este es el mejor ejemplo que te decía hace un rato, hace compadrazgo político entre Piñera y su oposición, entre el piñerismo y la gente de Boric, por así decirlo, para llegar y justamente, este es el resultado. El resultado son los Andrés Tagle. El resultado, la Ángela Vivanco en la tercera sala de la Suprema. Sí. El resultado, la Carmen Gloria Valladares en el Tribunal Calificador de Elecciones. El resultado durante varios años fue la María Luisa Bram, de presidenta del Tribunal Constitucional, que fue otro pescado, por así decirlo. Sí. Se peleó con los ministros, terminaron todos odiándose unos a otros. Oye, la Fiscalía allanó el Tribunal Constitucional, lo allanó. O sea, la verdad de las cosas es que el manejo de esta gente es fatal. Es fatal y la verdad de las cosas es que los tipos no tienen buena fe. Entonces, yo te quiero decir, tú me hablas a mí de Andrés Tagle por los observadores internacionales. No, o sea, el problema que vas a ver el domingo, aparte de todo el problema de que va a ser interesante ver cuánta gente vota, no vota, cómo se producen los votos nulos y blancos, cómo se distribuye esa torta. Eso va a ser las sorpresas, por así decirlo, del día. Pero lo importante es otra cosa. ¿Qué va a pasar con la paridad? Porque acaban de cambiar la ley, ¿eh? Porque venía con paridad, pero venía con la paridad que aplicaron para la entrada de la Convención Constituyente pasada. Pero ahí se dieron cuenta, porque te quiero decir que se aplicó esa norma para 5 casos. 5 casos. Mujeres y 2 hombres. ¿Ya? Uno de los beneficiados por la paridad fue Marco Barraza, del PC. Otro de los perjudicados por, ¿cómo se llama la paridad? Fue, ¿cómo se llama? Gonzalo Arenas, de la UDI, eventualmente. Pero 5 casos. Si no hubiera habido esa norma de paridad, esa convención hubiera sido mayoritariamente mujeres. Bueno, tú te vas a dar cuenta, yo tengo una apuesta con algunas personas eventualmente que tú vas a tener una paridad que va a operar nuevamente subsidiando a hombres. Va a perjudicar nuevamente a mujeres. Pero los tipos se cuidaron de cambiar la ley. Porque te podrías encontrar que esta paridad perjudica a Rabinet. Eso los tipos eventualmente han hecho valer. Estoy desarrollando, tengo que. Ya, pues está para acá. Bueno, estos gallos efectivamente hicieron una paridad ahora de que la compensación no se hace en los pactos, en cada pacto, sino que se hace a nivel nacional y una vez que se define eventualmente cuánto hay que compensar, por así decirlo, se recurre al pacto menos votado y así sucesivamente de abajo para arriba, por así decirlo. Que en el fondo tiene por objeto, según dicen, evitar de que se esté distorsionando la votación. Se va a distorsionar igual, porque te vas a encontrar con que en los pactos menos votados las diferencias de votación van a ser mucho más amplias, por así decirlo. Y te vas a encontrar eventualmente con unas situaciones de personas que van a terminar beneficiadas por la paridad, que no van a tener 0 votos. 0 votos. Usted va a encontrar con un subsidio político irracional de explicar. Entonces,
Yo lo que te quiero tratar de explicar es de que la ingeniería social que está detrás de todo este juego no puede ser peor. Y no solamente no puede ser peor, sino que además pilla al país en un momento en que realmente este proceso constituyente le es antipático a los chilenos. A nadie le agrada este proceso. Y te voy a entrar derechamente a ese tema, Andrés, porque me interesa tocarlo. Yo te quiero decir una cosa, para mí es muy difícil conversar solo. Por eso me cuesta, incluso aunque estoy desarrollando una idea, necesito frontón. Pero una de las cosas que me pasa a mí con respecto a esto es de que hoy día todos los análisis electorales que se están haciendo en este instante están tratando de llegar y decirte, mira cómo los partidos pelean entre sí, quién gana y quién pierde en esa disputa entre partidos. Entonces, Pepe Out dice eventualmente que el Partido Republicano sale ganando, eventualmente después tú tienes efectivamente un listado de cómo se va peleando la lista de los socialistas con el PPD, como en otras partes eventualmente te produce entre Chile Vamos y el PEG o los republicanos, y la verdad de las cosas es de que esa cosa vale hongo. Déjame darte ejemplos de cómo vale hongo. El PC no va a obtener sino que entre 3 y 6 consejeros. Si es que realmente obtiene 6 es porque le fue fantástico, pero va a ser mucho más parecido a 3 que 6. Y la verdad de las cosas es que con 3 consejeros no haces nada en esa convención. Nada. Porque son de 50, necesitas 20. O sea, el PC con 3 no dirige ni siquiera una tribu, por así decirlo. Eso es lo que te quiero tratar de decirte. Entonces, el tema que hay que decirle al PC, y además los tipos son tan frescos que te dicen, no, si no queremos más que, no aspiramos más que 3. Entonces, si los tipos obtienen 4, van a decir, oh, el glorioso Partido Comunista lo logró de nuevo. Y tú esa es la idea. En el fondo es depreciar tus expectativas con el objeto de llegar y presentar un fracaso como un triunfo. ¿Ya? Bueno, yo te quería decir efectivamente que en términos prácticos, la pregunta que hay que hacerle al PC el día lunes es otra. Hay que decirle cómo concedió un proceso constituyente, cómo se terminó metiendo dentro de un proceso constituyente que termina como partido teniendo menos influencia que la que tiene como Congreso, como tiene en la Cámara de Diputados y en el Senado para llegar y definir una reforma constitucional. O sea, el PC vale más en este Congreso de lo que va a valer en esta convención constituyente. Entonces tú les preguntas a estos tipos, ¿cómo ustedes terminaron así? El glorioso Partido Comunista, ¿cómo terminó así? ¿Ya? En segundo término, lo mismo en general Chile Vamos a sentir ganador, porque ellos están operando esos 3 partidos están operando como uno solo. O sea, olvídate de la UDI. La UDI va a terminar muy mal. Eso no cabe en la menor duda. Pero en realidad, de un punto de vista de la convención, Chile Vamos va a tener eventualmente un número de consejeros que no va a ser suficiente para llegar y mandar. Pero ese grupo va a llegar a acuerdo, Andrés, te lo doy firmado hoy día, ese grupo va a llegar a acuerdo con el gobierno y la izquierda en torno a un texto. Van a llegar a acuerdo. Y van a jugársela por apruebo. Entonces, el resultado del lunes va a continuar manteniendo la división en la derecha. Tú vas a tener una división en la derecha que te va a continuar. Y si tú ves, por eso encuentro tan demente eventualmente lo que hace el Partido Republicano, porque no logran el Partido Republicano, ni solos, ni con el PDG, juntos. Porque ese es uno de los defectos de haber ido en listas separadas. Si hubieran ido juntos, aprovechan la escala y logran penetrar en grupos que no necesariamente son tan tribales o tan parroquiales, por así decirlo. Pero no, como los tipos dividen en 2 listas, se restan una votación importante eventualmente y juntos no van a lograr siquiera los 20 convencionales que son necesarios para poder trabajar el proceso. Entonces los tipos se van a ver exactamente iguales a como le pasó a la Tere Marinovich y a su grupito adentro de la convención anterior. Van a quedar marginalizados, van a verse eventualmente expuestos a tener que llegar y conceder temas relativos y se van a enredar en el detalle. Y en ese enredo de detalle no van a saber qué hacer, porque van a mantener la pelea con Chile Vamos y van a llegar a un punto en donde el proceso no van a saber si es que les conviene apostar a votar en contra o si es que de alguna manera llegan y convienen un texto en común. Y ese oportunismo político les quita credibilidad, Andrés, en diciembre. Les quita. O sea, los gallos hoy día, o sea, si tú escuchas al profesor Silva, a los candidatos de ella, tú te das a dar cuenta eventualmente que los tipos, en el fondo, discurren con una explicación que, claro, los calienta a ellos, pero no calienta a nadie más.
O sea, cuando tú tienes gente en este chat, no tengo idea, pero imagino, o gente alrededor tuyo que te dice, no se puede votar nulo o blanco, ¿y por qué no? Al revés, si tú quieres votar en diciembre en contra, y si tú ya tienes claro que vas a votar en contra, no te conviene votar a favor hoy día, por ningún candidato. No te conviene siquiera estar en esta convención constituyente. Es que se le regala a la izquierda. Problema a la izquierda. Si eso es lo que le pasó con la convención constituyente pasada. En el proceso constituyente pasado, la izquierda dominó ese proceso constituyente y fue dispararse al pie. Absolutamente. Pero tú no puedes llegar y meterte a un proceso de esta naturaleza a menos que tú quieras llegar y aprobar en diciembre. Y ese es el problema de Kast y ese es el problema de Parisi. Los tipos están usando esta elección para otra cosa. Y eso es muy oportunista y se nota, por así decirlo. O sea, cuando tú tienes esa gente en ese juego, se vuelve odioso en la discusión. Porque es legítimo tener distintas opiniones. Yo respeto a la gente que me da una opinión u otra. Yo no soy una persona que en esta cosa no respeto opiniones personales. Una de mis hijas me vino a ver y me habló de un debate que vio en la Católica a favor de un candidato que además es amigo mío. Yo no voy a votar por ese amigo mío actualmente, pero yo no le hice cuestión a mi hija actualmente respecto al tema. Y le dije, no dije nada. Un amigo mío que me llegó y dijo que iba a votar por fulano de tal, y yo no le dije nada, por así decirlo. Yo respeto los votos individuales de las personas, pero se está volviendo odiosa la discusión política. Porque cada uno de los grupos quiere llegar y un poco aprovechar este momento de una manera que se hacen muy antipáticos. Eso es lo que te quiero decir. Hoy día, te quiero decir, es evidente que el gobierno va a perder. Es evidente que va a tener una derrota el domingo. Pero los otros grupos que creen que pueden llegar y sacar como la castaña con la mano del gato, o pueden llegar y justamente ganar en una cosa oportunista, por así decirlo, son muy antipáticos. Son tremendamente antipáticos. Y si tú les dices, yo no voy a votar efectivamente en eso porque no estoy de acuerdo, te dicen, pero ¿cómo? Si tú quieres llegar y apoyar a la izquierda, váyanse a la punta del cerro. Si ustedes pretenden sumar así, nadie se les va a sumar así. Nadie. Y esa histeria política en este momento se nota. Esa es la verdad. Sí. Sí, yo creo, yo tengo otra opinión. Yo pienso que es un error votar nulo, sobre todo para la gente que es de derecha. Yo separo las cosas. ¿Por qué? Porque te digo, hoy el escenario no es el mismo que el escenario del primer mamarracho. No es igual. El escenario del primer mamarracho eran una serie de locos delirantes como la tía Pikachu, el loco Stingo, el dinosaurio azul, el Rojas Vade, o sea, la Elisa Loncón, la Francisca Linconao, que finalmente lo que hicieron fue asustar de una manera grotesca a la gente y presentar un mamarracho que era intragable, indigerible. Entonces, el escenario hoy día es distinto. No, porque tú tienes, ¿por qué? Porque tú tienes una ventaja nomás, pues. Pero tú comprenderás que de la misma manera, que de la misma manera, es que ese alegato, Andrés, yo lo encuentro súper lógico para personas que me defienden una parroquia. Pero quiero llegar y decirte que para producir una constitución no te sirve. Yo no sé dónde tú me puedes dar un ejemplo en el mundo en donde tú has hecho una constitución en una democracia estable, reconocida como tal, con un proceso de elección así. Y no me saques Ecuador y no me saques Bolivia porque no son democracias estables. No lo son. Y la verdad de las cosas es que efectivamente no hay ninguna. Los pactos de la Moncloa, para que tú sepas, fueron un acuerdo político que fueron ratificados por las cortes franquistas, para que tú sepas. O sea, no hubo la elección de nada. Se llegó a un acuerdo entre la clase política, ¿ya? Y ese acuerdo se refrendó finalmente en las cortes españolas y se disolvieron y se convocaron elecciones. Y en Estonia se hizo una cosa efectivamente que ni siquiera era así, por así decirlo. Si yo te quiero explicar, para estos efectos, de que no puedes hacer una constitución sobre la base de tus diferencias. No puedes aproximarte a una constitución diciendo, ahora sí que sí, mi grupo va a ganar. Eso es lo que fue la Elisa Loncón, Stingo, Atria. ¿Te acuerdas, Stingo, que dijo, las reglas las ponemos nosotros? Sí, las ponemos nosotros. Sí. Porque se sentían fuertes, po. Se sentían fuertes y eran arrogantes. Bueno, y ahora lo que pasa, Andrés, que tú me estás agregando, y al revés, me estás diciendo ahora es distinto porque ustedes se sienten fuertes. ¿Cómo? No, yo no digo eso, no. No, yo lo que te estoy diciendo,
Pero mira lo que están discutiendo los expertos. Los expertos están discutiendo llegar y dejar fuera del Congreso los partidos que no obtengan un umbral mínimo de voto. Eso va a distorsionar la votación, igual que la paridad. No, ninguno está dispuesto, ellos no están dispuestos a eliminar los pactos. Los tipos eventualmente se están yendo a el diseño orgánico de la Constitución, que es el juego poder. Si aquí no se está jugando nada respecto a los derechos sociales, nada. Ni salud, ni pensiones, no se está jugando ni los derechos reproductivos, no se está jugando nada, nada en temas que fueron relevantes en el proceso anterior y que ha sido relevante, Andrés, de la discusión que ha habido en Chile respecto a la Constitución del año 2009. Entonces tú llegas a la conclusión, y ahí esa es la pregunta que vamos a tener que hacernos en los próximos meses. ¿Qué sentido tiene hacer toda esta majamama, todo este show, para algo que tú puedes discutir en el Congreso? No. Porque yo lo tengo súper claro. O sea, este proceso es estúpido. Bueno, entonces por lo mismo no. Pues. Entonces la respuesta es no. Porque respuesta es no. Entonces la respuesta es votar en contra. O sea, yo te quiero llegar y decir efectivamente de que los tipos bajaron los quórums. Los bajaron justamente para llegar y viabilizar reformas constitucionales. Entonces ahora no hay nada que los limite. Nada. Nada que los limite para poder hacerlo. Pero los gallos creen que eventualmente esto tiene una especie de dimensión legitimante, que tiene una especie de efecto psicológico sobre el país eventualmente que impacta de una determinada manera. Y están equivocados porque el país está en otra. Está en otra. Entonces no me puedes llegar y decir tú que en este momento el alegato que tú me dices que para la derecha no es posible eventualmente votar en contra. Bueno, yo te voy a decir una cosa con sinceridad. Si no hay gente de derecha que vota en contra, o sea, se abstiene hoy día o vota nula, les va a quitar fuerza para llegar y votar en contra en diciembre. Y ese es el problema de ustedes. Ustedes en el fondo están diciendo, no, nosotros vamos a ver si vamos a votar a favor o en contra. Y eso lo dirá el gran José Antonio Cast. Él dirá que sí o que no. Tú comprendes que me importa un bleo, José Antonio Cast, ¿te fijas o no? La pelea de José Antonio Cast, la pelea del PG, Carisi, la pelea con Javier Macaya, Chile Vamos, son de ellos. Eso no es rechazo. Eso no es rechazo. Rechazo fue más que la derecha. Hoy día la segunda eventualmente destaca en su primera plana aquellas personas amarillos y demócratas que están apoyando gente de la derecha. Por eso yo no estoy en amarillo, por eso yo no estoy en demócrata, porque son Sichel, son peones al servicio de una derecha económica. Tú tienes a la Jimena Rincón celebrando a Juan Sutil. Oye, si Juan Sutil, por lo menos concédeme, Andrés, te lo pido por favor. Juan Sutil es tan idiota como la Elisa Loncón. Cuando hizo el otro día esa entrevista que habló de los cuarticiamientos. Sí. Fue deplorable. Es como deplorable. Un idiota como una puerta, por así decirlo. ¿Te fijas, no? Entonces, pero no. Resulta que la Jimena Rincón lo tiene que apoyar, que probablemente Juan Sutil le dio plata para su campaña. Pero tú comprenderás que eso no es argumento para llevar a estas personas de candidato, ni menos apoyarlo. Tú tienes a Andrés Saldívar yendo ni siquiera por el Maule, donde él fue senador. ¿Sabes dónde está yendo? Está yendo a Aysén. ¿Sabes por qué? Porque ahí fue senador su hermano. Y todavía hay hay cariño por Adolfo. Y yo me imagino a Adolfo eventualmente como debe estar revolcándose en la tumba que su hermano está girando a cuenta de él, por así decirlo, en un determinado momento en Aysén. Y Andrés Saldívar, te quiero decir una cosa, está vencido, porque está fuera de edad. Es lo mismo que Ricardo Núñez, es lo mismo que, ¿cómo se llama?, Sergio Vittar. Mira a Marcelo Chilin, que tiene posibilidad de elegirse. Actualmente en Valparaíso se metió en una pelea el otro día con Rabinet respecto a la plurinacionalidad. Si tú tienes a los mismos carcamales que han sido el factor de división en estos años, por así decirlo, que vuelven en gloria y majestad a un proceso que al país le importa un bleo. O sea, esa es la clase política, ¿te fijas? Entonces, que la derecha se juegue en eso, una pelea intragrupo, por así decirlo, no calienta a nadie más que ustedes. Y eso es un problema cuando uno quiere llegar a dar liderazgo país. Porque te repito, Andrés, lo que te dije la semana pasada. Si se llega a fraguar lo que está jugándose en este proceso constituyente, va a generar un conflicto político que nos va a acompañar por 20 años. Sí. Te quiero decir que la Constitución del 33 protagonizó un conflicto que no se estabilizó hasta el fin de la República Conservadora, el año 59. Y tú tuviste una lucha liberal conservadora desde el año 29 en la batalla de Lircaya hasta 1859, ¿ah?, con Pedro León Gallo.
Y lo mismo pasó con la Constitución del 25. Alessandri impone la Constitución del 25 con puro show, eventualmente, y la verdad de las cosas que lo que te ocurre es que lo votan ese mismo año, lo votan. Y no tuviste estabilidad política en el país hasta el año 38, cuando gana el Frente Popular. O sea, yo lo que te quiero decir, esos son prácticamente, eventualmente son 15 años, eventualmente son 13 años. Si yo lo que te quiero tratar de decir a ti eventualmente es que, por lo menos, ¿por qué no miramos la historia de Chile para darnos cuenta que estas cosas no cierran temas? Tú no estás cerrando un tema con este proceso constituyente, estás abriendo temas. Y lo peor de todo es que estás abriendo temas pasados. Estás proyectando conflictos que los resolvimos, bien o mal, pero los resolvimos y los estás volviendo a abrir para llegar y reabrir la discusión. Esa cosa es tóxica, es absolutamente tóxica. Sí. No, mira, mi pregunta es la siguiente, así para resumir. Este proceso, curiosamente, lo inició la derechita cobarde de Chile Vamos. No fue la izquierda. Acuérdate que el 5 de septiembre, a las 10 de la mañana, ya estaba Macaya y Chaguán besándole el cogote a Gabriel Boric, y diciéndole, te tiramos un salvavidas, llamemos a un tercer proceso. Ellos propiciaron este tercer proceso. Ahora, mi pregunta, ¿tú crees que Chile Vamos en diciembre va a llamar a rechazar este proyecto nuevo? Si ellos lo iniciaron y lo propiciaron. Ellos van a votar a favor. Oye, te puedo decir una cosa, me da lo mismo lo que haga Javier Macaya y Chile Vamos. Si mi problema es otro. Mi problema es el cinismo político del profesor Silva, que se presenta como candidato diciendo que él está en contra de la Constitución, pero ya estamos en este proceso y voten por él. Eso es cínico. Eso es absolutamente cínico. Si tú te metes a un proceso como este, tienes que estar dispuesto a contribuir para sacar un texto que te permita aprobarlo. Esa es la verdad. Tú no puedes entrar pidiendo el voto para decir, ¿sabes qué más? Voten por mí porque yo voy a trabar el proceso. Porque te quiero decir una cosa, Andrés, no tienes los votos para hacerlo. Todas las proyecciones electorales te hacen que ni los republicanos ni el PDG tienen un número de consejeros electos suficiente como para trabar el proceso. Entonces se van a ver envueltos en esa cocina, ¿de verdad? Entonces yo te quiero llegar a explicar eventualmente que no quitan ni ponen. Eso es lo que quiero decir. No tienen márgenes para llegar a hacer la diferencia. Y como no tienen margen para hacerlo, no hay argumento para llegar y decir tú eres clave. No vas a ser clave. Este proceso se va a definir por otros. No vas a ser tú el que va a poder llegar y decir no, me opongo y que te hagan caso. No te van a hacer caso. Hoy día, en el Mercurio, Gonzalo Rojas sacó un artículo como diciendo que la derecha debía llegar y ponerse de acuerdo después. No va a ocurrir. Tú tienes una división política entre Vox y el PP española que las han importado acá a Chile. Entonces yo te voy a decir con toda sinceridad, Andrés, yo entiendo que ustedes tengan una pelea entre los republicanos y Chile Vamos. Pero eso, querido amigo, es tu pelea, es la pelea de ustedes, no es mi pelea. Y ustedes cometerían un profundo error de creer de que el resto del país baila a esa pelea. Le importa un bleo esa pelea. Y te voy a decir más que no solamente le importa un bleo esa pelea. Nadie se va a sumar a ustedes en esa pelea. Ustedes lo único que van a lograr hacia la elección presidencial después del lunes es demostrar de que la derecha va a ir dividida esa elección. No va a ir con un solo candidato. Porque ni Parisi, ni Kast, ni tampoco Chile Vamos van a renunciar a sus expectativas presidenciales. Entonces vas a tener tres candidatos. Tres. Entonces tú comprenderás que no va a haber unidad política en ese mundo. Entonces, ¿qué me vienes a mí a decir a mí? O le vienes a decir a amarillos, o a demócratas, a los demás, a decir, sacan, vénganse para acá. ¿Para qué? Pero ni loco. Es lo mismo que hicieron con Sichel. Nadie se va a sumar. Y después tú me vas a decir, Kast va a llamar a una unidad. Nadie se va a sumar a Kast. Kast no tiene posibilidades de armar una mayoría política en el país. No la tiene. Es como si me dijeran a mí que Jadwe iba a armar una mayoría política desde la izquierda. No tiene cómo. No la tenía como siquiera el año antepasado. No la tenía. Kast no tiene cómo. No tiene los equipos. No tiene... Fíjate que tú mismo eres testigo que el programa económico de Kast fue desautorizado por todas las clasificadoras de riesgo y las personas que efectivamente se dedicaban a ver eventualmente
monitorear los temas económicos de los candidatos. No, de hecho, yo lo deslegitimé. Bueno, pero eso tiene una causa. Pero Andrés, pero eso tiene una causa, porque políticamente los gallos están en otra. Son una derecha populista. Y como tal, agarran de aquí y de allá y después ven las consecuencias. Pero los tipos, metámonos a la cabeza que tú tienes una división en esa derecha que te produce como resultado que no son capaces de llegar y fraguar una mayoría de país. Yo lo que te estoy tratando de decir es que Chile no se puede seguir gobernando así. Si por casualidad tú tuvieras un gobierno presidido por Evelyn Matei, por Rodolfo Carter, por Parisi o por José Antonio Kast, Chile va a estar quemado en las calles, incendiado, tanto o peor que con Gabriel Boric. Tanto o peor que con Gabriel Boric. O sea, eso metámonos en la cabeza ese problema. Y eso hay gente que no lo quiere entender, no lo acepta, no razonan de ello y siguen hinchando. ¿Fíjate? Sí, lamentablemente estamos metidos en un proceso en el cual no deberíamos estar, y a mí me parece que hay que tomar todas las providencias del caso para que, si es que se llegara a aprobar una constitución, porque una constitución nueva, que es un escenario probable, nosotros no tenemos una bola de cristal que nos diga qué va a pasar en el futuro, yo creo que lo que hay que tomar es las precauciones de que esa constitución sea lo menos dañina para Chile. Pero para ahí, porque vamos por un tema a la vez. Si tú me dices, es que no te entiendo. Entonces. Es que no te entiendo. Tú no me puedes, Andrés, usar al mismo tiempo los dos argumentos, así como si que fueran, un día me pongo camisa azul y otro día me pongo una camisa blanca. No te va a funcionar esa cosa. Es decir, si tú crees que en el país no quiere el proceso, tú debes llegar y suponer que la gente que votó en contra el año pasado no solamente votó por el mamarracho, votó porque tenía políticamente... Oye, te quiero decir una cosa, Andrés, el grueso de los chilenos no leyó ese texto. Mete en la cabeza esa cosa. Seguro no lo leyeron. Así que, por lo tanto, hubo distintos factores que influyeron en ese voto. ¿Ya? Y si todos somos capaces de entender lo que se jugó y cómo se expresó ese voto rechazo, es dable suponer que, y además cómo se está dando la votación ahora, que nada que ver eventualmente con lo que era la votación de entrada, por así decirlo, que definió los convencionales en el anterior proceso. No tiene nada que ver. Bueno, yo estoy quiero decir que esto se está empeorando cada vez más y que tú lo juntas con el ciclo político, el económico, es dable suponer que aquí a diciembre este problema es peor. Si no me puedes venir a decir como argumento que no, es que más vale participar porque el riesgo que se apruebe es muy grande. Córtala. Tú y yo no nos saquemos la suerte entre gitanos. Tú y yo sabemos en este momento que hay una mayoría en contra. Lo sabemos. Y lo que pasa es que mientras más hayan unos oportunistas que quieran llevarse esa pelota para la casa, van a ir restando gente. Le van a estar regalando una ventaja competitiva a sus adversarios. Si por eso en Paraguay gana el Partido Colorado, por eso gana en Paraguay ahora el Partido Colorado. O sea, yo lo que te quiero explicar, efectivamente, Andrés, te lo digo con todo cariño, en este ping-pong no cuentes conmigo. Es decir, si es que aquí hay gente que quiere llegar y jugar al péndulo político de aprovechar el desplome de Boric para terminar en un radicalismo político de derecha populista, no solo no cuentes conmigo, yo creo que ustedes van a perder a mucha gente. Y no solamente no se lo van a permitir. Entonces, yo te digo sinceramente que es esa madurez política que la que tuvimos nosotros que yo no noto en ustedes. Nosotros tuvimos los 80 esa madurez política para llegar y justamente ponernos de acuerdo entre 17 grupos, llegar y construir. Fíjate que la democracia cristiana, Andrés, si es que Elwin hubiera querido, Elwin no solamente era el candidato presidencial, hubiera podido tener un congreso en donde la democracia cristiana tenía el 70% del congreso. Nosotros habríamos podido sacar a toda la izquierda y no salir electa ninguna. Y fue Patricio Elwin el que dijo que no. Fue Patricio Elwin que dijo que esa cosa no nos servía, era un triunfo pírrico, por así decirlo. Y armó listas de tal modo que permitieran un equilibrio de poder adentro de ese Congreso. Bueno, esa madurez política yo no la siento en ustedes. ¿Por qué motivo los amarillos y los demócratas se quejan de que no tomaron en cuenta la postulación de Sebastián Edwards? ¿Por qué motivo? Mira, había gente que quería entrar a esa convención. Tenía a Sarko Lupsic, tenía eventualmente
a Claudio Troncoso, que era un constitucionalista, que de alguna manera tenía interés, había manifestado interés en participar. ¿Por qué no los consideraron? A ninguno, pero a ninguno. Pero sí consideraron a Juan Sutil. Se córtenla. Yo lo que te quiero decir, no nos saquemos la suerte entre gitanos. El egoísmo político de la derecha en esta vuelta, en sus dos versiones, es miserable. Y eso no te lo estoy diciendo yo solamente, te lo dice cualquiera. Te lo dice cualquiera por el lado, en cualquier lugar. Y esa cosa, hoy día, no les va a generar mucho costo porque van a sacar votos y todo lo demás van a sacar. Pero se va a notar después. Es lo mismo que le pasó a la Tere Marinovich, es lo mismo que le pasó a varios más. Ese deterioro se te va a desgastar en ese juego, como me dijo una vez Genaro Regada solía decir, en una pelea de gatos gana un gato, pero todos terminan rajuñados. Todos terminan rajuñados. Y eso es lo que viene en estos próximos meses. Una pelea de gatos de campo. Esa es la verdad. Sí. No, mira, yo tengo mi tema. Yo le he dado 25.000 vueltas a esta cuestión, te lo digo honestamente, y lo he conversado con mucha gente, Tú partes de una premisa de la siguiente, que tú crees que en este momento hay una mayoría que pretende rechazar en diciembre. Yo creo que eso no es tan así. Yo no creo hay una mayoría que requiere liderazgo, pues, Andrés. Hay una mayoría que está hastiada con este gobierno, hay una mayoría que está cansada con los procesos constituyentes, hay una mayoría que tiene malestar económico y social, hay una mayoría que está molesta con el grado de violencia y el tema migratorio, y hay una mayoría que tiene mucha desesperanza prendida para adelante. Y hay mucha fragmentación política. Tú no me puedes decir a mí que esa fragmentación te va a unir a Chile. No te la va a unir. Es parte del problema. Requiere trabajo eso, requiere liderazgo, requiere que alguien se ponga por encima y diga, cortemos la chacota. Y no la hay, porque están todos ahí. Yo te ayudo, tú me ayudas. Yo no te critico, tú no me criticas. Yo participo, pero estoy en contra. Córtala, esa cosa es muy cínica. Sí. No sé, yo te insisto, yo creo que lo que hay que aprovechar hoy día es darle una derrota estrepitosa al gobierno de Gabriel Boric, y eso es logrando que su coalición saque la menos cantidad de consejeros. Es un tema... Eso lo vas a tener igual, hermano querido, lo vas a tener con votos nulos o sin votos nulos, si el gobierno está desplomado. Si no te verdad, eso está desplomado. Pero tienes grandes sectores del país que están fuera de este proceso y no tienen compromiso con este proceso. Y tú cometerías, y tu grupo, y tu sector cometería un profundo error político si miran menos eso, porque se lo está regalando la izquierda en diciembre. Se lo está regalando la izquierda eventualmente en diciembre. Aquí lo que se requiere es terminar con esta pelea binaria. No suma. Si tú me puedes llegar y mostrar a Christian Slater, me puedes mostrar a Pancho Malo, me puedes mostrar eventualmente al que tú quieras, eventualmente en la calle, lo que tú quieras, pero esa gente no te suma. No te suma, no te hace mayoría. No te la hace. Están dedicados ellos a tratar de alguna manera de ser candidatos a parlamentarios, entrar en un carguito, lo que sea. ¡Ya! Pero no sirve para nada, Salecera. Es como si me dijera la Pamela Giles, o me dijera a mí, efectivamente, Gonzalo Lacarrera, o me dijera Gaspar Rivas. No sirve para nada, Salecera. Tú necesitas liderazgo grueso en Chile. Las personas que han fallado en ese liderazgo grueso se llaman Sebastián Piñera, se llaman Javier Macaya, se llaman el señor Chaguán, se llama también el señor José Antonio Castro, el señor Parisi. Esa gente no le ha dado liderazgo a Chile. Esa gente ha estado en el negocio chico. Esa es la verdad. No, está claro. O sea, yo tengo súper claro que en este momento falta líderes potentes que existieron en algún momento en el pasado y ahora no hay. Eso yo lo tengo clarísimo. Bueno, pero la necesidad de crear el órgano. O sea, yo te quiero decir una cosa bien sinceramente. Pasamos años, mi generación nuevamente, denostando a esos dirigentes. Fíjate, Pinochet exilió a Andrés Saldívar. Lo exilió el año 78. Lo exilia el 78. Y se va a España. Exilió a ¿cómo se llama? A Jaime Castillo. Sacó todas las figuras que lo complicaban. Valdés llega de Naciones Unidas el año 82, ya para la muerte Frey. Y por Dios que se dedicaron a llegar y justamente a rajuñarlo políticamente. Lo rajuñaron. Incluso intentaron llegar y justamente enredarlo de tal modo que en el fondo tuviera que conceder un proceso distinto. Si tú te acuerdas, los coordinadores del Acuerdo Nacional, que era una iniciativa de la Iglesia,
No era Valdés. Estaba Sergio Molina, estaba Fernando Lenis y estaba también José Luis Zavala, efectivamente, uno de los empresarios de la Unión Social Cristiana. Esos tres eran los coordinadores. O sea, hubo intentos por llegar y quitarle y desmerecer efectivamente el liderazgo político de Valdés absolutamente, y al punto que lo destruyeron. Sí, después posteriormente se fueron todos ahí bailando efectivamente a donde Elwin eventualmente, y ahí ocurrió el incidente en el edificio Carmen 8 eventualmente, en donde hubo una acusación por robo de votos, por así decirlo. Entonces, yo te quiero decir, yo he visto esas luchas políticas, pero hubo madurez política del grupo. Más allá de la pelea personal, hubo madurez política del grupo. Aquí no hay madurez política de ningún grupo, porque es imposible tenerla cuando uno de los actores... No existe la madurez política. No. Bueno, pero hay que crearlo a pesar de, y en parte hay que aprovechar esta situación tan deteriorada para... Solamente estoy diciendo que no te va a funcionar. Yo lo que te quiero decir efectivamente, Andrés, es que no te va a funcionar. Te voy a dar un ejemplo. La pelea Lula-Bolsonaro no favoreció a Bolsonaro. Tienes a Lula de presidente del Brasil. Te quiero llegar y decir que el justicialismo, los peronistas deberían perder en Argentina. Pero si tú les levantás a Milei, vas a tener una pérdida neta de competitividad. O sea, aquí al revés. La gente de derecha hoy día te razona como diciendo, no, aquí, fíjate que tú me razonas diciéndome que se puede perder la Constitución y que se puede aprobar la Constitución, pero todo tu grupo opera como que es imposible que el gobierno gane una reelección, una sucesión de gobierno desde las fuerzas del gobierno eventualmente en 2005. Ustedes están operando todos como sabiendo que da lo mismo al candidato que presentan, aunque presenten el peor candidato posible, ese va a ganar. Esa es la lógica acá. Esa es la lógica acá. Que haga lo que haga, él a la medida que se queda ahí, va a aprovechar la diferencia específica. Esa cosa es perversa. Es tremendamente perversa. Y muy peligrosa. Muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa. Muy peligrosa. No suma, resta. Eso es lo que te quiero decir. Resta. ¿Sabes? Sí, no, tremendo. Oye, Tomás, pasando a otros temas, que tenemos otros temas re importantes. Fíjate que en las noticias, en los canales de televisión o de radio tradicionales, es poca y nada la información que aparece sobre las tomas irregulares, tanto de terrenos como de casas y departamentos. Sale muy poco, a mí me llega mucha información, pero que no es de los medios, sino que de gente que me manda información, video, información por WhatsApp, y las tomas están en todo Chile. ¿Ah? Ahora, apareció en la prensa una toma irregular en la comuna de San Pedro de la Paz, de la región del Biobío, que se habrían tomado aproximadamente 208 departamentos de un condominio de edificios que estaban por entregar en un mes más. Ya estaban terminados o a punto de terminarse, estaban en proceso de terminarse y se los tomaron. ¿Por qué apareció en la prensa? Porque se los tomaron a punta de balazo y a punta de machete. Pero las tomas en Chile irregulares ya se vienen dando hace bastante tiempo. De hecho, hay muchas tomas irregulares en la quinta región, hay muchas tomas irregulares en el norte de Chile, hay muchas tomas irregulares en el centro, ahora ya en el sur ya hay un montón, en Concepción, en un montón de lugares. Sale poco en la prensa, pero es una realidad que no se puede desconocer. Me parece que esto está empeorando porque en Chile ya no hay Estado de Derecho, porque esa es la verdad. Aquí no se respeta la ley, la gente no respeta a la policía, no respeta a la justicia, no respeta nada. Y creen que esto es la ley de la selva, la ley del Far West, que es llegar y tener un arma y con el arma tomarse y agarrar lo que quieran. Me parece un despropósito esta cuestión, te digo, es peligroso porque no se está respetando la gente, no está respetando la propiedad privada y la mayoría son inmigrantes ilegales que están en Chile en forma irregular y que entraron a Chile, muchos de ellos, a delinquir. Bueno, que te diga, yo te quiero decir que ya tuviste un caso en la quinta región en donde se tomaron un terreno y finalmente mataron al dueño. Exacto. Lo mataron, ¿no? Sí. O sea, yo te quiero decir efectivamente que esto es una cosa que está a ver, ¿cómo se hacían antes de la creación del Ministerio de Vivienda en el gobierno Frey? Todas estas tomas eran convenidas con el Estado.
Todas. Sí. Por eso tenía jesuitas dedicados a estas cosas actualmente, porque los jesuitas fueron los grandes promotores de tomas de terrenos fiscales. Porque normalmente Sí. lo que se hacía antes, antes del subsidio nacional unificado, de todo el sistema eventualmente de vivienda que tenemos, lo que hacían eventualmente era tomarse terrenos fiscales. Y de esa manera el Estado les regularizaba las propiedades. Así se hizo. Pero esa mentalidad, finalmente, cuando tú tuviste el Ministerio de Vivienda, el subsidio nacional unificado, que operó bien, porque además fue un subsidio que está diseñado como un subsidio a la demanda, pero en realidad es un subsidio a la oferta. Es al revés. Opera como subsidio a la oferta. Entonces tú generaste un mercado de la vivienda social que operó bien. Y de esa manera fuiste satisfaciendo por lo menos durante muchos años, la demanda de vivienda, salvo momentos de crisis. Los militares tuvieron un déficit de vivienda y después, posteriormente, se hizo en los últimos 40 años algún ajuste eventualmente que permitieron de alguna manera llegar y ir mejorándolo. Se compró una reserva de terreno eventualmente en Puente Alto, se cambió eventualmente ciertos subsidios que estaban dirigidos a la clase media y se generaron instrumentos dirigidos a estratos más bajos. Se generó subsidio de vivienda progresiva, se hicieron eventualmente modalidades para llegar y favorecer los condominios sociales, no solamente los condominios, como decía, los condominios sociales. Hoy día hay una discusión con respecto a los terrenos en la región metropolitana, el crecimiento urbano. Hay una cantidad de temas que eventualmente han ido evolucionando en el tema. Incluso se hizo algo con el cual yo estoy en desacuerdo y creo que ha sido perverso. Se le dio un estatus especial a los intermediadores de vivienda social, a las EGIs, que son unos tipos bastante siniestros, te voy a decir, absolutamente siniestros, que juegan un poco eventualmente en el mercado de la vivienda social y a los subsidios de vivienda. Pero la verdad, las cosas es que ha habido forma para llegar y meter a toda esta demanda a un proceso formal, ¿ya? Y todo lo que tú tienes en este momento está agitado políticamente. Y además está agitado en gran medida por la inmigración. ¿Para qué estamos con cuenta? Los grandes campamentos en Chile, entonces son todos campamentos migrantes, por así decirlo. Sí, claro. Entonces, lo que tú tienes en este momento es un problema político y social, eventualmente, que está agitado políticamente por grupos que de alguna manera enredan, por así decirlo. O sea, este otro que tienes en el norte, en la frontera con Perú, es un problema político, por así decirlo. Porque estamos en cuenta, un problema social y político, que está manejado a la larga por gente eventualmente que tiene algún nivel de vínculo. O sea, hay una expectativa de esas personas que van a poder salir del país, van a poder volver a sus territorios, y no es así. O sea, hay que empadronarlo, hay que llegar y ver, hay que ver cómo los van a mandar. O sea, hay una discusión con una línea aérea venezolana, pero en el fondo, eventualmente tú los podías subir arriba a estas personas, arriba a un barco y llevarlos a Venezuela, por así decirlo. ¿Sí? Esto no es un problema de corredores. Claro. Entonces, Chile no tiene cómo llegar y comprometer países vecinos eventualmente en un corredor migratorio. No tienes. Tú tienes grupos que están dedicados a agitar el tema, que son perversos. Y esos grupos no se dan cuenta que a su vez, aquí adentro, hay grupos muy malandras, por así decirlo. Lo que pasó con la muerte de Daniel Palma, hubo una balacera previa en un conventillo, por así decirlo. Entonces, todos estos grupos hay establecimientos precarios, por así decirlo, y son muy violentos. Lavín, acá al lado, yo estoy en la avenida Colón, Lavín hizo un proyecto de vivienda social que todavía está recién a punto de llenarse gente, pero va a tener los mismos problemas. Y eso es la Torre de Lavín, que está en la Rotonda de Atenas, acá, a menos de una cuadra y media donde estoy yo. Yo te quiero llegar y decir que aquí tú tienes que meterte en el manejo de él, pero no tienes ministros para eso. Carlos Montes, eventualmente, la verdad de las cosas, que es parte de una lógica que al final maneja esta cosa como creyendo que lo puede regular políticamente. Está equivocado, está absolutamente equivocado. Y eso ha sido parte de la razón por la cual le ha ido mal a Carlos. No pudo meter a Felipe Berrío, tuvo un enredo, ha tenido enredos eventualmente. Si yo lo que te quiero decir eventualmente que yo, mientras exista este gobierno, va a seguir teniendo ese problema que te va a crecer. Sí, sin duda. Bueno, lo mismo la delincuencia, Tomás. Te digo, todos los días aparece una mujer muerta en un lado, un hombre muerto en el otro, a balazo, dos cuerpos quemados en tal parte, otro joven, ¿no es cierto?, acribillado a balazo por un tema de droga. Es
todos los días. Esto no, en Chile no pasaba hasta hace 4 años atrás. Es desesperante. Yo estaba hablando con amigas y amigos de Chile y me dicen que tienen miedo de salir, después de las 6 de la tarde, porque dicen que los portonazos, las encerronas, los asaltos están a la orden del día y que los delincuentes están extremadamente violentos y son todos extranjeros, o sea, en su gran mayoría. ¿Ah? Y que estos gallos dicen que primero disparan y después te preguntan. ¿Ah? En Chile no existía. Eso es lo que pasó con un furgón, eso es lo que pasó en un furgón escolar. ¿Eh? Eso le pasó a un furgón escolar. Estaban disparándolos antes de llegar y justamente tener el efecto. Sí. Yo lo que te quiero hablar de decir efectivamente de que esto es un problema político, es un problema de gestión de gobierno y un problema al mismo tiempo de la policía y un problema también de la captura judicial. Entonces, aquí tú tienes el problema en los 4 niveles, por así decirlo, ¿te fijas? Entonces, eso es un tema que no tiene solución en una sola parte. Por eso tienes a la ministra del Interior que está interpelada, por eso tienes al mismo tiempo que los subsecretarios son comentaristas. Yo no sé si tú te has dado cuenta que Eduardo Vergara, cuando lo invitan, este es el subsecretario de prevención al delito, y lo invitan a la televisión y solamente comenta delitos, fíjate, comenta, y ya cuando está realizado. O sea, no hay gestión política, eso, no hay gestión de mando. Y tú tienes a Ricardo Illañez actualmente enredando para el aniversario de Carabinero el otro día en Puerto Montt, eventualmente dio a conocer una serie de medidas, actualmente porque tiene un problema con su suboficialidad. O sea, tú tienes un problema en este momento en el país que no tienes mando de gobierno. No lo tienes. Y no tienes un abanico político que te permita tomar las decisiones que tienes que tomar. No lo tienes. Tienes que esperar a que en el gobierno se den cuenta el aforro que tienen. Entonces ahí empiezan a decretar estado de emergencia en la Araucanía, empiezan a decretar estado de emergencia en el norte, ahí empiezan a llegar y meter a las Fuerzas Armadas en la frontera, ahí empiezan a llegar y pensar en expulsar, ahí aparece Luis Eduardo Taller diciendo que tiene 20.000 expulsiones, 20.000 expulsiones que no han podido llegar y cumplir eventualmente. Ahí aparece el operativo policial que detiene, fíjate que tenían más de 2.000 prófugos, el tamaño de un penal. Y de la noche a la mañana aparecen detenidos 600, fíjate. De la noche a la mañana, 600, en este último fin de semana. Entonces yo lo que te quiero decir, y con incautación de armamento de guerra en alguno de estos allanamientos. Si yo lo que te quiero tratar de decir efectivamente de que esta cosa es al tuntún, ¿te fijas? No es una cosa sistemática. Y las personas que están a cargo lo hacen por show. Si esto es un show, si esto es lo mismo que la Pamela, Ángel Valencia es igual a la Pamela Giles, es igual. Es un show. Entonces tú tienes a estos tipos haciendo un espectáculo, por así decirlo, para llegar y ser efectistas, pero no es una cosa constante. No es una cosa constante. Y ese es el problema. Es tremendo. Tomás, te quiero hacer un comentario. Yo hace meses atrás, ¿ya? Tuve una conversación con un ex coronel del Ejército y un ex coronel de Carabineros. Conversación por separado, porque no se conocen ellos entre sí. Y los dos me afirmaron, no sé si creo que te lo comenté, y yo lo comenté en vivo. Le dije, tengo información, no puedo decir quiénes son las personas, porque me dijeron, por favor, guarda por favor el secreto de nuestras identidades, pero nosotros tenemos información de inteligencia en Chile de que se están internando armas por el norte, por el Paso de los Libertadores en container y por los pasos no habilitados del sur, y se está armando mucha gente, entre ellos la CAM y sus facciones terroristas, ¿no es cierto?, que son como células que están al lado. Yo me acuerdo en ese momento, mucha gente a mí no me creyó. Y yo le dije, mira, esto es una información que me está dando gente muy confiable y de muy buena fuente, gente que conoce la inteligencia en Chile. Y mucha gente no me creyó. Hoy en día está archicomprobado de que se están internando armas por el sur en pasos no habilitados. Ya han pillado 2 containers tratando de ingresar armas por el Paso de los Libertadores. Ahora, 2 containers, o sea, se han pillado 2, ¿cuántos habrán pasado? 20. Porque tú sabes que... Esto, te repito, esto es un problema policial y es un problema de la justicia. Y la verdad la cosa es que ambos están mal manejados, porque hay captura judicial. Todas estas personas actualmente no estás logrando actualmente mantenerlas detenidas, es muy excepcional. Yo creo que de repente hay tribunales que están reaccionando, pero no tienen respaldo sistemático con el objeto que esta cosa se haga bien. Entonces,
mira, si para algo debiera servir a Ángel Valencia y la relación que tiene con la tercera sala de la Suprema, es que debería haber una especie de respaldo judicial a sus peticiones. Pero resulta que cuando anunció de que iba a pedir, que los fiscales tenían instrucción de pedir prisión preventiva para los extranjeros indocumentados, fue la Ángela Vivanco que dijo eventualmente que eso se tenía que ver caso a caso. Y hubo tribunales que eso lo sostuvieron y tribunales que dijeron que no. Entonces, lo que te quiero explicar eventualmente es que esto es un show. No hay coordinación de una política criminal. No existe. No existe. Es un cuento. Porque tú tienes un general director de Carabineros que está cuestionado, porque tú tienes un ministro de Justicia que enreda, porque tú tienes un fiscal nacional que también está cuestionado y que no controla la fiscalía. Y porque tú tienes un juego desde los tribunales que se lavan las manos y generan el problema. Sí. Ese tema actualmente es un problema que nadie manda, nadie, y eso lo tiene que hacer un gobierno. Y sí. Ahí manda el saludo de la Ana María Garzón a Rifo. Yo tengo mucho cariño por esa familia entera, no solamente la Ana María, que además tenemos el cumpleaños el mismo día prácticamente, pero más allá de eso, conozco a su mamá, actualmente conozco a sus hermanos, en una relación hace muchos años. Mira qué bonito, qué bonito. Oye, Tomás, bueno, ya estamos en hora, ya llevamos más de 1 hora y media. Ha sido un programa entretenido, como siempre. Bueno, y oye, acuérdate que vamos a hacer un programa especial el domingo, así que te voy a... Sí, yo te voy a mandar un WhatsApp, porque vamos a ir, ¿cómo se llama?, rotando gente, ¿ya? Va a estar Juan Legüedé, va a estar Hermógenes Pérez de Arce, va a estar la Pía Marinovich, va a estar Rodolfo. Vamos a estar con un programa bien entretenido. Invítame más o menos cuando estén los resultados, porque para comentar, el ir a votar, soy malo para comentar eso. Actualmente. No, yo la idea es cuando ya hayan cerrado mesa y ya tengamos resultados más o menos, por lo menos en la mitad de camino. Ahí, sí. Yo creo que ahí vamos a poner esa hora. Yo te voy a avisar para que nos conectemos ya a esas horas claves. Amigo, hecho. Un gran abrazo. Bueno. Nos vemos el próximo miércoles, nos vemos el domingo primero y después nos vemos el próximo miércoles. Hecho. Te quiero mucho. Un abrazo. Yo también te quiero mucho. Gracias por todo. Chao. Hecho.